palabra de nuestro Dios nos habla, a veces nos habla fuerte, a veces nos habla con amor, a veces nos habla exhortándonos fuertemente. Dice la palabra de nuestro Dios que no olvidemos la exhortación como hijos. Os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y fíjense, como nosotros como disciplinamos o disciplinábamos a nuestros hijos, ahora podemos entender cómo Dios nos exhorta, cómo Dios nos llama la atención, a veces de una manera con mucho amor, a veces nos da un consejo ya cuando ya somos adultos, pero cierto que la mayoría de veces nos habla fuerte, porque quiere Él que atendamos a su mensaje. Él quiere que en el momento cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, vayamos y estemos con Él por una eternidad. Pero la realidad es otra. La realidad, la palabra de nuestro Dios, no queremos entender. Hagamos cuenta, en el principio, cuando Dios determinó destruir la tierra, dice que la tierra fue anegada en agua. Pero pasó un tiempo cuando Dios le llamaba a la tierra que se arrepintiera, porque Dios iba a destruir la tierra en agua. Porque iba a venir un diluvio. Nunca había habido un diluvio. Toda la faz de la tierra, las hierbas, todos los árboles, toda la cementera, dice la palabra de Dios, era regada con el sereno de la noche. Y era suficiente, porque para Dios no hay nada imposible. Pero nadie quiso hacer caso al llamamiento de nuestro Dios, sino simplemente una sola familia. Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas exactamente, nos lo da en las cartas del apóstol Pedro. Pero siempre ha hablado fuerte. Pero lo más triste, que la mayoría de las personas no quieren hacer caso. No queremos hacer caso, porque yo también me incluyo. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, cómo nuestro Dios le hablaba tan fuerte al pueblo de Israel. En el libro de Isaías en el capítulo 1, el que ocupe ayuda, es más, todos los que están en vía internet pueden ponerle en el celular Isaías capítulo 1, del versículo 2, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios hasta el 18. Isaías capítulo 1 del 2 hasta el 18, dice la palabra de nuestro Dios, porque nosotros no entendemos, la mayoría de las personas no entendemos, y dice así empiezan. Bueno, lo vamos a leer desde el 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y dice así: oí cielos y escucha tierra. Fíjense cómo empieza, porque la mayoría del pueblo de Israel no hacía caso. Porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es el profeta Isaías hablando palabra fuerte al pueblo de Israel, pero que también nosotros lo podemos acomodar en la forma de que nosotros estemos fallando con Dios, que a veces no queremos hacer caso. Dice el versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas al fuego, vuestra tierra delante de vosotros
comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Fíjense qué fuerte es la palabra de Dios. El profeta Isaías hablándole al pueblo de Israel. Y queda hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en Melaná, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. Entonces nosotros sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Dice el 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, fíjense la palabra, hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales de engordados. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de macho cabrío. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís y presentaos delante de mí? ¿Para qué? ¿Para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir con iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportar. Fíjense cómo el mensaje de Isaías le habla al pueblo de Israel. Este pueblo de Israel hacía sus sacrificios, se reunían y llevaban los sacrificios ante el altar de Jehová. El incienso ya no lo estaban haciendo mecánicamente, así como nosotros podemos estar haciendo las cosas mecánicamente. Puedo estar yo enfrente y lo puedes hacer ya, Rogelio, lo estás haciendo y lo sigues haciendo. Y no crees que yo no miro lo que tú estás haciendo. El pueblo de Israel así estaba. Pero fíjense, cuando el profeta Isaías les habla como que ya un poco, de cuando les habla muy fuerte, empieza a suavizar las palabras. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mi rostro, mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y luego dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y luego dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nosotros se nos cae un jugo que es 100% granada y se nos cae en una camisa blanca, ¿qué sentimos? Y más si está seminueva. Nos da el remedio nuestro Dios. Cuando levantes tus manos y me invoques, yo no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque ya les dije todos, porque nadie me escucha. Por eso pone a los cielos y a la tierra por testigos, porque no hay nadie. Y así nos habla Jehová hoy en estos días. Escucha cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Y nadie quiere escuchar. Nadie quiere venir. Aunque le pongamos la palabra de Dios, no queremos obedecer. Por eso en esta tarde vamos a estar hablando de 4 asuntos. En el versículo 15 dice, gente pecadora, separación de Dios y del hombre. Y luego en el 17, lavaos, nos da el remedio para que nosotros podamos acercarnos a Dios, la solución. Pero dice el 17, aprender, porque cuando nosotros venimos a las aguas bautismales, no nomás lo tomamos como un remojón y no hacemos nada respecto a la palabra de nuestro Dios. Y luego dice también el 18, venid y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por eso el tema en esta tarde, oí cielos y escucha tierra. Ese es el tema en esta tarde. Oí cielos y escucha tierra. Cómo la palabra de nuestro Dios desde los tiempos, Isaías habló aproximadamente como 100 años antes de Jeremías, antes de ser llevados a Babilonia. Porque el pueblo de Israel nunca quiso entender el mensaje de nuestro Dios por medio de Isaías, por medio de Oseas y por medio de Ezequías. Había 3 contemporáneos, Oseas, Amós y Miqueas, y aparte Oseas. O sea que había profetas, había personas que estaban llevando el mensaje de nuestro Dios, pero nadie quería entender. Llegó el momento que Amós le decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Las mismas palabras de Oseas, las mismas palabras como dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, Israel no tiene conocimientos. ¿Y por qué no tiene conocimiento? Porque no se daban a la tarea de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Los profetas hablaban en esos tiempos al pueblo de Israel y no quisieron. Estaban haciendo todo mecánicamente. Y decía el apóstol Pablo, porque lo tenemos que acomodar a nuestro tiempo. Palabra y fiel para ser recibida por todos. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Fíjense, la palabra de Dios es tan así, tan clara, tan sencilla para que todos y cada uno de nosotros entendamos el mensaje de nuestro Dios. El pueblo de Israel venían y hacían los sacrificios, pero ¿saben de qué? Su corazón estaba tan lejos de él. Fíjense en el libro de Amós, en el libro de Amós, en el capítulo 4. Fíjense, es fuerte la palabra de nuestro Dios. Fíjense en el versículo Dios, envié contra vosotros mortandad, tal como lo hice en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, como cautiverio de vuestros caballos. Hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras naciones, mas no volvisteis a mí. Dice Jehová. Fíjense cómo en aquel tiempo, y era una realidad que estaba pasando en aquellos tiempos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel les decía, ¿sabes de qué? Israel, no, cuando les dan los 10 mandamientos, amar a Jehová sobre todas las cosas. Enseñarás esto a tus hijos, a tus hijas y a tus hijos de tus hijos. Pero no queremos entender, ¿para qué? Para que te vaya bien aquí, a toda tu descendencia. ¿Qué le vamos a dejar a nosotros, a nuestros hijos? Si nuestro hijo no quiere escuchar, nosotros siempre vamos a estar insistiendo lo que quiere Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque dice Jehová, oí cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. ¿Por qué? Porque nadie quiere oír. Y los que hemos oído, los que hemos obedecido, de alguna manera no estamos haciendo lo correcto ante los ojos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice y lo enseña. Pero sí va a haber en aquella grande multitud. ¿De quiénes son todos estos que están frente al Cordero? Estos que están de todos pueblos y lenguas, que están frente al Cordero y que están vestidos de vestiduras blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Bueno, pues estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están enfrente del Cordero. Por eso están enfrente de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque obedecieron. Quiere decir que sí va a haber personas que hagan como Dios manda. Pero Dios le dice al profeta Isaías, de esta manera les vas a decir, Isaías, escucha cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Por qué? Porque nadie queremos obedecer. Escuchamos, pero no oímos. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está frente a nosotros. Dice ahí en Amós capítulo 4, versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto,
De esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Nos da la solución también en los tiempos de Isaías. Este profeta también está: venir a presentar ofrenda a Jehová. Perdón, o sea, te falta humildad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama, Él prefiere un corazón constrito y humillado. En pocas palabras, la sinceridad ante Dios. ¿De qué nos sirve, Rogelio, que traigas una Biblia debajo de tu brazo? ¿De qué nos sirve, Rogelio, que andes ahí predicando? ¿No crees que yo no te estoy viendo? ¿Crees tú que yo no sé lo que tú eres? Así les decía el pueblo de Israel. Tanto así, dice en el 5 en Amós, estamos hablando de contemporáneos de los tiempos de Isaías. No nomás les hablaba por el profeta Isaías, sino este Amós también. Y Miqueas dice: aborrecí, estoy en el 5:21 de Amós, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. ¿Qué? El reunirse a hacer los sacrificios a Jehová, y no me complaceré de vuestras asambleas. Donde estamos ahorita es una asamblea. Dice el 22: y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. ¿De qué te sirve de que Rogelio Toscano, ay, le voy a poner $100 de ofrenda? No te sirve de nada. Voy a cantar bien bonito como jilguero, si no estás obedeciendo a nuestro Dios. Dice el 23: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no las escucharé, la salmodia de tus instrumentos. Quítalas, porque Jehová prefiere obediencia más que sacrificio. Así le dijo al primer rey, que se llamaba Esaú. Se complace Jehová tanto en los holocaustos como las víctimas, en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de tus carneros. Habla fuerte. Siempre nuestro Dios, cuando se enoja, nos habla fuerte. Que nosotros entendamos también que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, Señor nuestro. Estoy hablando de Romanos capítulo 6, versículo 23. Dios ha tenido misericordia de la tierra. Tanto así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que cuando nosotros vayamos a la presencia de nuestro Dios, buen siervo fiel, en poco has sido fiel, en mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces sí, cuando digan, ¿sabes qué? Murió mi esposo Rogelio Toscano, y sé que está, bueno, si no ha venido nuestro Señor Jesucristo, va a estar durmiendo, está descansando en ese lugar que se llama Seol, en el lado donde está nuestro padre Abraham, donde está Isaac, donde está Jacob, donde están muchos y cada uno de aquellos, donde está David, donde está José, donde está muchos y muchos. Ahí lo encontramos en el capítulo 11 de Hebreos. Ahí lo encontramos, que ese es el mensaje que nuestro Dios nos trae. Ese es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, para que vayamos a la presencia de nuestro Dios. Para que vayamos y que algún día nos digan, ¿saben de qué, Rogelio? Aida Toscano, bueno, es mi esposa, Aida Toscano. ¿Dónde está Aida? Murió, sí, pero sé dónde está mi esposa. Y sé dónde claro, que ella sabe cómo se conducen las cosas de Dios. Pero en cuanto uno está presente, lo que uno está viendo, ella está en un lugar de descanso. Punto número 2. Vamos al punto 9. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Dios quiere que nosotros nos corrijamos, que nosotros vayamos
a la presencia de nuestro Dios, que nosotros vayamos a vivir con nuestro Dios. Que con nuestro Dios venía un maestro de la ley y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, imagen misma de nuestro Dios, y le dice, sé que has de venir de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Pero ¿qué debo de hacer? Fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ahí encontramos ese relato que Nicodemo tuvo con nuestro Señor Jesucristo, y Nicodemo vino de noche a buscar a nuestro Señor Jesucristo. No importa cómo lo hagas, no importa, pero la cuestión es que busquemos a nuestro Dios, que nos acerquemos a Él, porque mi vida me interesa que mi alma vaya a ese lugar de descanso. Y que si nosotros lo hacemos, tenlo por seguro que va a venir alguien más atrás de ti. Fíjense ahí, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede? Entonces le dice Nicodemo, le digo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ya estoy viejo, ¿cómo puedo nacer? ¿Cómo tú? No te entiendo. Nicodemo, tú siendo maestro, ¿no? ¿Me preguntas? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Y le dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de esto que te dije, os he nacido de nuevo. Dice el 3:8, el viento sopla y donde quiere y oye su sonido, mas ni saber de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, le dice, nacemos para vida eterna. Y en la mañana estábamos hablando que ya la muerte no tiene poder en nosotros. Que nosotros tenemos el boleto comprado para ir a vivir eternamente con nuestro Dios. Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después juntamente con ellos los que habrán quedado aquí. Seremos transformados, los que hayamos quedado, para entrar en el cielo. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de nuestro Dios. ¿Por qué? Así lo marca y así lo dice la palabra de nuestro Dios. Y el pueblo de Israel escuchaba y no entendía las cosas, el mensaje de nuestro Dios. Lavaos, para que Dios nos perdone. ¿Y cómo podemos entender que podamos lavar nuestros pecados? Fíjense cómo dice en Hebreos, en el capítulo 10. En el capítulo 10:19, fíjense cómo dice, Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no en el lugar santo, porque en el lugar santísimo nada más el sumo sacerdote entraba una vez al año, y tenía que ser de la genealogía de Aarón, porque no nomás de la tribu de Leví, pero ahora tenemos entrada para con Dios. Podemos entrar al lugar santo. Y ahora tenemos un sumo sacerdote. Que si pidieres a Dios, por eso cuando nosotros hacemos oración, todo lo que pidieres el Padre en mi nombre, yo os lo haré. Dice así el 19. Así que acerquémonos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es en su carne, teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa grande bendición que si alguna necesidad tenemos, nomás es donde estemos. Si estamos en el aeropuerto, ¿sabes qué? Nos vamos a hincar, aquí no vamos a tener vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos entre la vida y la muerte. Y Dios. Ahora, si no tienes el deseo, pero ¿sabes de qué? Cuando nosotros estamos en una gran necesidad, la situación que estemos pasando nos va a hacer que nosotros nos arrodillemos. Porque dice que está para que se doble toda rodilla ante Dios.
Y luego dice ahí, estoy en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados para las mismas palabras que dio el profeta Isaías al pueblo de Israel. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, este libro que no tiene escritor, que no saben quién lo escribió, pero que sí sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, nos habla las mismas palabras. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. El bautismo. Y luego nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, sin titubear, la profecía de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos. Y nos viene hablando de ese servicio que hacían ellos. Ya estoy hastiado. Y luego viene y nos dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbres, por cuando ves que aquel día, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a la presencia de nuestro Dios. Dios sabe todas las cosas que hemos hecho. Y fíjense, esto no es palabra de Dios, son palabras mías. Si el bautismo que nosotros hicimos, y pecamos, matamos, violamos, lo que hayamos hecho, pero ya nos bautizamos. Dijéramos, bueno, ¿por qué no me bautizo de vuelta? Porque hay una fe, un Señor y un bautismo. El bautismo es para perdón de pecados. No puedes bautizarte primero y luego cometer los pecados, ¿no? Por lógica, no. Pero sí por la palabra de nuestro Dios. Sí para que nosotros nos acerquemos. Fíjense ahí cómo dice, estoy en el 1 Corintios capítulo 6, capítulo de Corintios, 1 Corintios capítulo 6, 9. Y muchos lo saben, los que ya hemos obedecido. Y que sí está fuerte, pues claro que está fuerte. Porque la palabra, el mensaje, el tema en esta mañana, oí cielos y escucha tierra. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice en el versículo 11, y estos eran algunos, al pueblo, a la ciudad de Corinto, porque eso, o sea, Dios nos perdona de todo. Dice el 11, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, bautismo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está. El bautismo. En el Antiguo Testamento, vénganse, venga. Y nos recuerda de David el mismo, ¿sabes qué? Señor, si quisieras holocaustos, sabes bien que todo. ¿Por qué? Porque David era de buena economía, era el rey. Él podía, no había nada que no pudiera hacer. Si quisieras holocausto, sabes, Señor, que te lo daría. Si quisieras sacrificio, sabes bien que te lo daría. Mas puesto que tú no quieres, no me quites mi Santo Espíritu, le dice. Era lo que más le preocupaba a David. Era la presencia de nuestro Dios, que Dios se apartara de él. ¿Por qué? Porque ya se había apartado de Saúl. Le dijo a Samuel y viene y consulta a una adivina, a una pitonisa, y le dice, ¿por qué, Saúl, me has hecho estar, por qué me has despertado? ¿Por qué me has inquietado, Saúl? Es que Dios ya no me quiere escuchar. Ya lo he consultado por medio de profetas, por medio de sueños, por medio de cartas, y Dios no quiere. Ya te dije que Él se ha apartado de ti, Saúl. Él se ha apartado. Es más, esta noche vas a morir con tus hijos. Y murió. Y murió Saúl, y murieron con sus hijos. Y no recuerdo los nombres de los hijos. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Pero sí, Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios tiene misericordia. Por eso hasta el día de hoy Dios dice estas palabras. Oí cielos y escucha tierra.
Porque nadie quiere escuchar de Dios. Punto número 3. Nos trae Dios, el bautismo es para una vida nueva. Para una vida nueva. Para que nosotros poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque las de la tierra son diabólicas. Esta las dijo allá en Santiago. Pero fíjense cómo dicen Colosenses, para todos y cada uno de nosotros, nuestro Dios es para con nosotros. Todos los que hemos sido bautizados necesitamos andar en santidad, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie mirará a Dios, al Señor. Dice Colosenses 3:1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas también nos llevan a la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Vino la ira sobre el pueblo de Israel? Vino. ¿Cada rato los desoltaba fuertemente? Sí. Tanto que usó a los asirios, tanto que usó a los babilonios, y vinieron por la fe y se los llevaban. Pero con el propósito de que cuando estén allá, decía, y cuando estén aquellos en 70 años, después de que se cumplen los 70 años, los voy a hacer volver. Y me van a invocar. Y yo voy a estar para escucharlos. Yo los voy a atender. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, disciplina y azota al que ha tomado por hijo. Y a veces decimos, bueno, pero ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué de esto y eso? Bueno, pues si que la palabra de Dios no te está diciendo, no estás entendiendo que las cosas que te pasan es porque Dios te está llamando. ¿No entiendes, Rogelio, que Dios te quiere que estés con Él? ¿No sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y si vosotros destruyeres el templo de Dios, el cual no es Dios vosotros, Dios te destruirá a ti. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos al bautismo, el templo viene y mora el Espíritu Santo. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de vuestro Dios. No contristéis, no lo contristéis. Dice Efesios en el capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de nuestro Dios. Fíjense cómo dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de vuestro Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y esto es muy frecuente, es una cosa tan común que lo vemos en la iglesia de Cristo, que a veces tenemos celos entre el pueblo de Dios. Y nos dice, quítense todo esto y no contristéis al Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya fuimos lavados. El que viola allá en Hebreos capítulo 10, versículo 26, por allá lo encontramos. En la ley de Moisés, el que violara la ley de Moisés por el testimonio de otros testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá todo aquel que pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Esos son los que hemos obedecido, crucificando de nuevo a nuestro Señor. Ya no se puede, ya no tenemos oportunidad. Por eso nuestro Dios quiere que estemos con Él, que estemos en paz con Él, que vayamos ahí y moremos con Él. Y luego dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, Él tiene misericordia. ¿Por qué? Porque no ha llegado la muerte. No ha llegado. Había un rey que se llamaba Manasés, tirado a la idolatría, era rey. Tanto hacía la idolatría que dio a sus propios hijos ante este dios Balaam. Perdón, este dios, se me fue de la mente el nombre.
lo llevó, idólatra, hizo lo malo y fue llevado a Babilonia. Y cuando él se arrepintió, cuando él volvió a Jehová, le regresó su reino. Tuvo comunión con Dios. Al Dios Baal, era la palabra, Dios Baal. Le ponían los sacrificios de los hijos en ese fuego ardiente, ponían un ídolo de bronce, de fierro, no sé, la verdad no me he puesto a investigar, y le ponían estos niños y eran quemados. ¿Se imagina cuántos? Peor que un horno, a fuego vivo, y ahí ponían los niños, sus hijos. ¿Para qué? Para ejemplo de nosotros, para que nosotros entendamos, así como David lo que hizo, cometió este grande adulterio, mandó matar al esposo, y aún con todo ello, Dios tuvo misericordia de David. Y no porque lo que haya hecho, claro, las dos partes, pero lo que más hizo que fuera el blasfemado el nombre de nuestro Dios, David. ¿Por qué? Pues si eso hace Rogelio, mira, y predica, mira, y dice, ahí trae la Biblia. En vez de edificación, estamos destruyendo el vituperio de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 4, que Dios quiere una bonita comunión con Él. Porque nuestro Dios, allá cuando venía David, estaba en Elías, venía Elías y mató a 450 profetas de Baal, y luego venía Jezabel y lo estaba buscando para matarlo. Y le dice, Señor, mataron a todos los profetas y solamente quedo yo. Y me buscan para matarme. Y le habla Jehová. Fíjense, vamos a ir a ese relato, el primero de Reyes, capítulo 19. Samuel, primero de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Ahí en el 18 matan a todos los profetas de Baal. Y luego dice, viene el profeta Elías y se esconde en una cueva. Y ahí está escondido y le habla Jehová. En el versículo 9, lo voy a leer. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Jehová le habla a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondí, he sentido un vivo celo por la palabra, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Dios es fuerte, Dios es celoso, pero también es lleno de amor. Y a veces nosotros lo queremos tener, que Él está en el viento que rompe las peñas. Y luego nosotros vemos un terremoto y decimos, es Jehová. No. Y luego lo vemos en el fuego, es Jehová. No, tranquilo. Cuando nuestro Dios es apacible, sentimos un suave viento. También es un Dios de amor. Que Dios no tome por testigo a los cielos y a la tierra. Que Dios nos hable. Que
que Dios nos tenga tranquilos. A Elías lo buscaban para matarlo y solamente le dijo Jezabel, te voy a matar, no te preocupes, Dios está presto para ayudarnos. Dios quiere que nos acerquemos con un corazón constrito y humillado. Él quiere cuidarnos. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que limpia todas las enfermedades. Es el Dios que cuidó a todos los apóstoles cuando los buscaban para matarlos. Claro que los mataron, pero cuando ellos estuvieron en la tierra, cuando ellos se preparaban, para cuando Él viniera ese momento, estuvieran tranquilos. Así nosotros tenemos que estar tranquilos. Que si nosotros estamos bien con Él, Él llega en un silbo viento, calmado y tranquilo. Pero sí habla fuerte. A veces sí nos azota, porque todo aquel que ama y toma por hijo, lo reprende. Vamos a cantar